Dios les bendiga. Mi nombre es Pedro Amílcar González y en esta ocasión quiero presentar un breve resumen del libro Historia de los Bautistas, escrito por Justo Anderson. Deseo iniciar este resumen hablando sobre el proceso de institución de los bautistas en Estados Unidos. Justo Anderson nos dice que los bautistas del sur son el claro ejemplo de una institución debidamente establecida. Sobre esto debemos decir que una institución incorpora y colectiviza a sus miembros, en este caso, iglesias locales, y a su membresía, para cooperar voluntariamente y lograr los fines que se desea alcanzar. Para 1707, la institución de los bautistas en Estados Unidos tenía tres organizaciones. Uno, la Asociación Regional. Dos, la Convención Estatal. Tres, la Convención Nacional, además de otras organizaciones auxiliares. Todo esto comenzó cuando en 1707 la Asociación de Filadelfia, con 5 iglesias, se comprometieron a colaborar para el logro de tres objetivos. Primero, mantener la sana doctrina. Segundo, el compañerismo. Y tercero, las misiones. Luego de esto, otros estados siguieron el mismo modelo durante casi un siglo. Sobre la Convención Nacional, en 1812, Lutero Rice, quien regresaba de India, motivó a las iglesias para que apoyaran a los Hudson en su obra misionera. De este esfuerzo surgió en Filadelfia la Convención Trienal, que tenía como objetivo apoyar específicamente las misiones foráneas, y operaron de esta forma hasta 1823. Pero los norteños tenían una visión de hacer sociedades y no instituciones como las convenciones. Las sociedades se basan en el individuo y se dirige hacia un propósito específico, mientras que las convenciones se basaban en las iglesias locales y creaban juntas para hacer obras. Estos y otros problemas relacionados con la esclavitud provocaron que en 1845 se formara la Convención Bautista del Sur, la cual ha sido muy exitosa y sirvió de modelo para otros grupos bautistas en los Estados Unidos. Respecto a las convenciones estatales, estas surgen en 1818 y se enfocaron en la educación y sirvieron de enlace entre las iglesias y la Convención Nacional. Además, fueron responsables de haber fundado muchos centros educativos que con el tiempo llegaron a independizarse. También es importante mencionar que a partir de 1888 se inicia la formación de lo que se conoce como las auxiliares convencionales, entre las que destacan la Unión Femenil Misionera y la Fraternidad de Hombres. Respecto a la institución educativa, destacan los Bautistas del Sur siempre, quienes abren su primer seminario en 1859 en Carolina del Sur, el cual fue trasladado luego de la guerra en 1877 a Kentucky. En la actualidad hay más de 6 seminarios diseminados por todo Estados Unidos. Respecto a la institución doctrinaria, los bautistas han tenido credos, cuidándose siempre de no caer en credalismo, pero estos credos o confesiones de fe siempre han surgido como un medio para librar a la iglesia del error. Como ejemplo, el libro cita La Fe y Mensaje Bautista de 1963. Sabemos que ahora tenemos La Fe y Mensaje Bautista 2000. Sobre la expansión de los bautistas, Anderson nos enseña que los bautistas crecieron mucho en Estados Unidos y ese crecimiento se derivó hacia el exterior a diversas regiones del mundo. El movimiento misionero moderno que en el siglo XIX se desarrolló en Europa, principalmente en Inglaterra, se trasladó en el siglo XX a Norteamérica. Y es importante recalcar que el mayor enlace que unió y ha unido a los bautistas americanos ha sido su amor a las misiones. La primera entidad nacional bautista, como ya se dijo, surge con el fin de apoyar a los Hudson en Birmania.
Y los bautistas se expanden a muchas partes del globo, con un énfasis fuerte en África y en Asia. En lo referente a Latinoamérica, Justo Anderson nos relata la historia del desarrollo de los bautistas en 11 países de Sudamérica, 6 de Centroamérica y algunas islas y naciones del Caribe. Por el tamaño de este video, me es imposible hablar de todos estos países, pero podemos recalcar algunas generalidades. Por ejemplo, en todos ellos existía un catolicismo muy arraigado que venía desde la época de la colonización española. Este catolicismo causó mucha oposición en aquellos países que fueron baluartes de la corona, como México y Perú, y en los países donde había un clima intelectual más liberal, como Chile y Colombia, la oposición fue menor. También vale la pena mencionar a un hombre que, como precursor de los bautistas en Latinoamérica, actuó en muchos países, Diego Thompson, quien fue un colpotor o vendedor ambulante. Thompson era un bautista auspiciado por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y por la Sociedad de Escuelas Lancasteriana, quien se dedicó a fundar escuelas que usaban la Biblia como libro de texto. Su obra preparó el terreno para los misioneros que llegarían después. Su labor se desarrolló en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Colombia, México, además de algunos países del Caribe. Deseo además hablar ya específicamente de algunos países como ejemplo. En el caso de México, el 30 de enero de 1864 se funda la primera iglesia bautista. A la fecha en que podemos ubicar cuando se constituye la denominación bautista en México es en 1870. Para el momento en que fue escrito el presente libro, había 700 iglesias y 65,000 miembros. Colombia fue un centro de desarrollo bautista, de donde se influenció tanto a Venezuela como a Guyana. Perú, la primera iglesia que se menciona, data de 1966, habiendo luego de unas décadas cerca de 76 iglesias y 5.800 miembros. También Chile, podemos decir que en sus inicios datan a 1908 y a la fecha del libro había 188 iglesias y 17,000 miembros. En Argentina, la primera iglesia bautista fundada por Pablo Besson en 1883 para registrar después 364 iglesias y 41,000 miembros. Cuba, la perla del Caribe, también tuvo influencia de Thompson en el año 1837. Los comienzos de la denominación pueden registrarse entre los años 1885 a 1898, en la que los bautistas del sur de Estados Unidos tuvieron un protagonismo muy importante para con Cuba. Por último, quisiera mencionar a El Salvador, país al que pertenezco, donde el primer misionero bautista, Guillermo Kesh, bautista del norte, llegó en 1911. Kesh fundó dos colegios muy reconocidos en San Salvador, que es la ciudad capital, y en Santana, una ciudad muy importante. La calidad de estos colegios es muy reconocida y siguen trabajando hasta la fecha, influenciando a los niños y la juventud. Luego, en 1937, los bautistas de la Convención Bautista Nacional de Estados Unidos, de origen afroamericana, iniciaron obras en El Salvador. También los bautistas del sur, en 1974, enviaron misioneros al país. El libro registra que a la fecha en que fue escrito había cerca de 55 iglesias y más de 5,000 miembros. Por tratarse de mi país, me atrevo a actualizar los datos del libro. Los bautistas de diferentes orígenes han crecido mucho en El Salvador, debido a un avivamiento que tuvo la iglesia en los años de la guerra y la posguerra del 80 hasta el 2000. Hay dos organizaciones principales de origen bautista y solo uno de ellas, la Misión Bautista Internacional, posee más de 100,000 miembros y más de 517 iglesias. Me atrevería a decir que en la actualidad el número total de iglesias bautistas en El Salvador ya sobrepasa las 600 y hay más de 150,000 miembros. Como puede verse, la obra bautista ha crecido y sigue creciendo y me siento muy gozoso de ser parte de esa historia y estudiar en un seminario bautista. Muchas gracias y que Dios los bendiga.